Así es, Señor, te damos gracias en esta hora. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Vamos a leer una porción de la Escritura y después vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, por lo que Dios nos daba. Te voy a pedir que abras Filipenses capítulo 4, verso 4. Y vamos a leer hasta el 9. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, y todo lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Te voy a pedir que me ayudes a orar y después vamos a pasar, y atrás tenemos la cajita para poder echar las ofrendas. Señor, gracias Padre Santo te damos, Señor, por esta mañana, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque lo podemos regocijar en ti, Padre Santo. Venimos con gozo, Señor, con una sencillez de corazón, Padre Santo. Agradecido, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Sabemos que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre Santo. Y venimos, Señor, con un corazón contento, Señor, no por tristeza ni por necesidad, Señor, sino que venimos con alegría, con gozo, Señor, sabiendo que tú eres un Dios, Señor, que provee lo necesario, Señor. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les ayudes, Padre Santo, y que si tú sabes la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que seas tú, Señor, que supla, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar a ofrendar. Buenos días a todos, qué gusto verles. Tengo unos anuncios para ti, si por favor los pueden poner en la pantalla. El día sábado, octubre 29, a las 8 de la mañana, queremos estar en este lugar, en este cuarto, y queremos derribar, serían como 3 paredes, pero es este cuarto, 126, este de la esquina, y toda esa pared oscura, para que el cuadro se pueda abrir más completo en este salón. Nos va a ayudar a tener un poquito más de espacio y sacarle mejor provecho al salón. Entonces estás invitado, vente preparado para destruir la pared, para cargar basura hacia afuera y cargarla en una trailer y nos la podamos llevar al dompe, le decimos aquí, combinando español e inglés. Entonces sábado 29 de octubre vamos a estar juntos para poder derribar una pared dentro de este salón. Tenemos también una convivencia, octubre 23, después del servicio. Te pido que anotes las fechas, lo vamos a estar recordando cada semana, pero sé responsable para anotar la fecha. 23 de octubre va a haber un barbecue, todas las 2 iglesias vamos a estar aquí juntos y vamos a poder convivir. Tenemos la clase del domingo a las 9 de la mañana acerca de falsas enseñanzas. Hemos aprendido acerca del Evangelio de la Prosperidad, hemos mirado algunos principios, algunas ideas muy erróneas, malas interpretaciones de pasajes bíblicos muy importantes. Eso sucede a las 9 de la mañana en el salón 115. La próxima reunión de mujeres, octubre 7. Recuerda, mujeres, los viernes a las 6:30 y el primer viernes de cada mes. Entonces, próxima fecha es octubre 7 para las mujeres. También su desayuno para noviembre 12. Te pido que te notes con la hermana Leticia, por favor. Los grupos vida, tenemos los martes a las 7 y 8 de la noche. Necesitamos hacer un cambio ahí de los hermanos Adimando y Luz a nuestra casa por el momento. Y tenemos
el jueves 7 a 8 en la casa de Bren y Betsy. Nuestros hermanos han tenido que salir mucho por salud de un familiar de ellos. Entonces ha sido un poco difícil reunirnos en su casa. Claudia abrió su hogar. Claudia, la mamá de nuestra hermana Delcina, abrió su hogar. Y entonces vamos a aprovechar también un martes y nuestro hermano Eugenio nos va a estar ayudando ahí. Aún quiero seguir aprovechando la oportunidad del hogar de nuestros hermanos Bren y Betsy para que otro maestro nos ayude a dar ese tercer grupo. Y de ahí terminamos con los anuncios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Esdras capítulo 5. Hoy vamos a escuchar dos capítulos completos. Dos capítulos completos, Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Esta mañana quiero traer la palabra de Dios para poderte animar, poderte exhortar, poderte ayudar a que sigas siendo fiel a la voluntad de Dios. Antes de orar, quiero nada más introducirte otra vez a este tema. Quisiera que hicieras un poquito de reflexión, de memoria en lo que estaba pasando en el libro de Esdras. Es acerca de reforma. Ellos no están tratando de empezar de nuevo, ¿verdad? Como en Éxodo. En Éxodo Dios los inventa bajo la ley mosaica, donde Dios le da la ley moral y la ley ceremonial que apuntaba a Cristo. Entonces en Esdras, a este momento de la historia, no están volviendo a comenzar de la nada. Están simplemente regresando a los fundamentos, ¿verdad?, que ya conocían por medio de la ley de Moisés y que se habían apartado de esa ley. Y estaba estipulado que cuando se apartaban un poco a la izquierda, un poco a la derecha de cualquiera de esos mandamientos, venían consecuencias muy evidentes al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, comenzaba, en lugar de ser un pueblo que evangelizaba a las demás naciones alrededor por la bendición que había en ellos por parte de Dios, sucedía lo contrario, ¿verdad? Los pueblos vecinos comenzaban a hablar mal de ellos, porque ellos proclamaban tener un Dios, ¿verdad?, que los iba a exaltar por sobre todas las naciones. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Estamos en un momento donde el pueblo de Dios se encuentra en una necesidad de reconstruir, ¿verdad? Porque el templo de Dios había sido destruido por Nabucodonosor y ahora Dios ha despertado, ¿verdad?, a líderes, ha despertado a un gobernante, ha despertado a un sacerdote, ha despertado a todo un pueblo que quiso sacrificar para salir, ¿verdad?, de la esclavitud por permiso de un rey, si le podemos llamar así, de la esclavitud. Y la esclavitud necesitaba regresar, ¿verdad?, a entender de qué se trataba la vida espiritual. Y eso es lo que estamos viendo en Esdras, y hoy nos va a tocar el capítulo 5 y el capítulo 6. Voy a orar y después voy a invitarte a que dejes ahí tu Biblia en tus manos abierta ahí en Esdras para que podamos ir a los pasajes que necesitamos para este día. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de adorarte, Señor, a través de escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Señor, no tenemos capacidad en nosotros mismos, no tenemos nada bueno en nosotros mismos como para poder venir delante de ti orgullosos y satisfechos, Señor, como que si estuviéramos ganando tu favor, Señor, por nuestro comportamiento. Más bien venimos en una actitud de agradecimiento, de humildad, de arrepentimiento, Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha conseguido todos los beneficios para que nuestra vida espiritual sea restaurada, Señor, para que abandone el pecado, Señor, y para que ponga su fe en Cristo, y para que también viva una vida que le agrada a Dios, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Señor, gracias por lo que hemos estado escuchando a través del libro de Esdras. Te pedimos que hoy puedas hacer sentido, Señor, de las palabras que vamos a escuchar, y que nosotros podamos ser no solamente transformados con tu palabra, pero que también seamos obedientes, Señor, a lo que sí entendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando llegamos a Esdras capítulo 5, hemos dejado atrás el capítulo 4, verso 24. El pueblo de Dios ha dejado de
reconstruir. La obra se ha parado. Parece que los ataques de los versos 4, 5 del capítulo 4 han surtido efecto. ¿Lo recuerdas? Tenemos a aquellos que quisieron destruir desde adentro, no pudieron, y luego desde afuera comienzan a atacar. Con desánimo, con temor, mandando consejeros continuamente para frustrar sus propósitos, y al final lo consiguen, porque mira lo que dice Esdras 4:24. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Rey gobernó antes de su muerte un promedio de 8 años, su hijo otros 8 años, son 16 años. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 1, cuando aparece el profeta Ageo y Zacarías a predicar para que otra vez la reconstrucción del templo siga adelante, dice que sucedió en el año segundo, o al principio del año segundo, serían 16 años más un año más, serían 17 años. No sé cuánto tiempo ha quedado detenida la obra, pero fueron bastantes años. Y entonces aún líderes como Zorobabel, como Jesúa, que eran los líderes que Dios había movido al principio, han dejado de reconstruir. Vamos a comenzar a leer, quiero que leamos versículo 1 y 2, dice de esta manera: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolas. Mira, es interesante ver que cuando llegó los momentos en que el pueblo de Dios dejó de reconstruir el templo, Dios no utilizó ni al gobernador Zorobabel, ni tampoco al sacerdote, que deberían de verdad haber otra vez cobrado ánimo y animar al pueblo a seguir la reconstrucción. Pero mira, la escritura enseña que es Dios el que vuelve a animar al pueblo. ¿Y a quién utilizó Dios? Al profeta. Y Ageo y Zacarías, si tú vas en tu Biblia, vamos rápidamente a Ageo, adelanta unos libros en tu Biblia, pasa a Salmos, pasa a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ve a los profetas menores y encuentra a Ageo. Ageo es contemporáneo, ¿verdad?, con lo que está sucediendo aquí en el libro de Esdras. Entonces quiero que escuchemos qué fue lo que le dijo Dios al pueblo, para que otra vez retomaran ánimo para seguir reconstruyendo, porque la obra del templo había cesado. El templo no se ha terminado. Y todavía les faltaba, hermanos, reconstruir la ciudad, los muros. Pero la prioridad era el templo, ¿verdad? Porque ya habían construido el altar del sacrificio. Y ya expliqué cuál es la aplicación del sacrificio y cuál es la aplicación del templo. Ageo capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo. ¿A quién habló el profeta primero? A los líderes, ¿verdad? Muy sabiamente a los líderes. ¿Qué les dijo? Versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Algunos de ellos están asumiendo, ahorita no es tiempo. Tal vez la persecución o la lucha que está en contra de ellos es difícil. Y por eso dicen, ahorita no es tiempo. Versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Pon atención a la exhortación de Ageo. Les está diciendo, ustedes dicen que ahorita no es tiempo de reconstruir el templo, pero sus casas están muy bonitas. Algo de similitud, ¿verdad? En nuestro tiempo, a veces nuestra preocupación demasiado por nuestra propia casa física, donde vivimos,
pero muy poca preocupación por nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es lo que Ageo les está diciendo. ¿Cómo está de reconstruida su vida espiritual? ¿La han abandonado? ¿Se han tomado vacaciones de seguir construyendo la vida espiritual? Y veamos ahora o escuchemos lo que dice Zacarías, porque se levantan dos profetas. No bastó uno, Dios levantó a dos profetas para confirmar. Vemos mucho eso en las escrituras, ¿verdad? En la ley de Moisés, que el testimonio de actuar en contra de una persona era siempre por 2 o 3 testigos. Entonces vayamos a Zacarías, encuentra el libro de Zacarías, ahí adelante es el siguiente libro. Ahora hablemos un poquito de qué fue lo que habló el profeta Zacarías para animar. Entonces Ageo confrontó, ¿verdad? Se han dejado de preocupar por la vida espiritual y están demasiado enfocados en las cosas materiales, ¿verdad? En las cosas de esta vida. Ahora, ¿qué dijo Zacarías? Versículo 1, el 8º mes del año 2 de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías. Nota esto, el 8º mes del año 2. El otro profeta, ¿verdad? Fue en el mes 6, este profeta viene en el mes 8. Nada más 2 meses de separación. O sea, Dios quiere animar al pueblo, ¿verdad? A que se levanten a reconstruir, ¿verdad? El templo, que representa la vida espiritual para nosotros. ¿Qué fue lo que él dijo? Versículo 2, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. A veces no queremos escuchar a profetas así, ¿verdad? Que digan que Dios está enojado. No es un mensaje muy popular, pero a ellos sí les dice, estoy enojado mucho. Bueno, y particularmente, ¿sobre quién? Sobre sus padres. No está enojado directamente con ellos porque ellos han subido a reconstruir. Y Dios quiere animar a su pueblo a que siga reconstruyendo, ¿verdad? Pero sí les recuerda que estuvo enojado con la generación anterior porque la generación anterior fue la que fue llevada esclava a Babilonia. ¿Y por qué? Por la desobediencia al pacto mosaico. ¿Qué más les dice? No se queda ahí. Quiero que vayan más adelante, capítulo 1 de Zacarías, versículo 14. Después de hablarles de su enojo por el pecado, fíjate, los comienza a animar el profeta Zacarías. Versículo 14 de capítulo 1. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas. Porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyen al mal. Dios está enojado con su pueblo que desobedeció el pacto y fue llevado esclavo a Babilonia, pero también Dios está enojado contra las naciones que están contribuyendo a estorbar que la obra de Dios siga adelante, ¿verdad? Y se siga reconstruyendo. Y nos vamos a poder dar cuenta, ¿verdad? Que ahí no termina Zacarías. Zacarías infunde mucho aliento. Yo quiero llevarte algunos pasajes. Quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Escucha ahora, Josué, es el sacerdote a quien está hablando, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Profetizado en Zacarías. Ve más adelante, por favor, al capítulo 12 y versículo 10. Es el último verso que te leo en Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Una profecía, hermanos, muy importante en Zacarías. ¿Están ahí? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Otra vez, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que Dios lo dice en primera persona. Dios les habla y les dice, me van a traspasar a mí. Al Padre, hermanos, nadie lo puede traspasar porque el Padre es espíritu. Juan capítulo 4, ¿verdad? Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pero ¿quién sí fue traspasado en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque este pasaje está afirmando la divinidad de Cristo. Cristo es Dios.
Por eso el Padre, ¿verdad?, lo habla en primera persona. Y traspasarán a Dios. ¿Y cuándo fue traspasado Dios, el Hijo? Dios, el Hijo de Dios, o el Dios hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Entonces, los profetas están animando al pueblo a que ellos, ¿verdad?, reconstruyan. ¿Y cómo los animan? Los exhortan, ¿verdad?, a volverse de su pecado y a seguir reconstruyendo la vida espiritual, pero también les dan una esperanza. Que realmente la única manera de que la vida espiritual sea realmente, ¿verdad?, edificada, se tiene que fundamentar en la vida y en la promesa, ¿verdad?, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir más adelante para ellos. Entonces eso es importante, ¿verdad?, que el templo apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir adelante, leamos versículo 3 y versículo 4. En aquel tiempo Tadnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que han estado reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío, y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Y en el versículo 6, esta es la copia de la carta que Tadnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. ¿Recuerdas que en el capítulo 4 miramos varias, ¿verdad?, oposiciones? Aquí se presenta otra más, pero esta oposición es antes del rey Artajerjes. Porque recuerda que en el capítulo 4 lo que hace Esdras es ir un poquito al futuro para hablar acerca de muchas de las persecuciones, aún la que se dio en el tiempo del rey Artajerjes. Pero Darío fue antes de Artajerjes. Y el capítulo 5 está hablando del tiempo cuando el rey Darío es el que está gobernado. No ha llegado todavía el turno de Artajerjes para gobernar. Entonces es la parte nada más que tienes que recordar, porque si no, como que se confunde, ¿verdad?, entre el 4 y el 5, entre estos dos capítulos. Entonces, esta persecución es antes que cuando está el rey Artajerjes, y en esta persecución es un poco muy liviana, o es un obstáculo nomás, realmente no fue una persecución, le llamaríamos más bien un obstáculo. Entonces, Esdras quiere que sepamos que hay veces los obstáculos fueron simples, ligeros, y hay veces fue intensa. Pero estos hombres, ¿verdad?, muy respetuosos. Sí parecen autoridades, hermanos, estas personas. A comparación, ¿verdad?, de Rehum y de Bislam y Mitidates y otros de los muchos que van a venir más adelante y que pararon por la violencia, ¿verdad?, al pueblo de Israel de que construyeran. Pero estos hombres de aquí, ¿verdad?, no vinieron con violencia. Vienen muy tranquilos y preguntan dos cosas: ¿con qué autoridad? Y la otra es: ¿quiénes son los nombres de los dirigentes que guían la obra? Pues para que mandemos el recado al rey, ¿verdad? Muy pacíficamente. La escritura afirma que el ojo de Dios velaba sobre ellos y no detuvieron la obra. ¿Por qué no la detuvieron? Porque Dios es un Dios, ¿verdad?, que vigila sobre su pueblo. Y esa es la primera cosa que quiero que te lleves esta mañana. Dios es un Dios que vigila sobre su pueblo, hermanos, y Dios está interesado en que el pueblo reedifique las ruinas espirituales, ¿verdad?, personales de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros reedifiquemos. ¿Cuál es el trabajo de los pastores y de los ancianos? Animar al pueblo a que reedifiquen su vida espiritual. Pero también incluye a los pastores, a los ancianos, que ellos mismos estén reedificando su vida espiritual. Porque ellos van a poder, ¿verdad?, animar al pueblo a que sigan reedificando. Entonces, vamos a leer la carta, a terminar de leerla del versículo 7 en adelante, para que veamos un poquito el contenido. Le enviaron un informe que estaba escrito así al rey Darío: toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificado con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién nos dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio?
También les preguntamos sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron diciendo: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al celo de Dios, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Versículo 14, también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar. Sesbazar, te he dicho que pienso que es el mismo que Zorobabel, lo explicamos hace 1 o 2 semanas atrás, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios y ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Y ahora, si al rey le place bien que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Hermanos, la carta es importante porque nos ayuda a ver bastantes principios. Por ejemplo, los principios de las autoridades. Cómo se comportaron estas autoridades contra el pueblo de Dios. No los detuvieron, ¿verdad? Porque Dios vigilaba la obra que ellos estaban haciendo y no los detuvieron. Antes bien se comportaron muy cuerdos, se comportaron muy responsablemente, ¿verdad? Hicieron lo que cualquier otra autoridad sensata hubiera hecho, ¿verdad? ¿Quién les dio permiso de construir aquí, verdad? ¿Pagaron los impuestos de lo que se está haciendo? ¿Pidieron permiso a la ciudad para construir esto que se está llevando a cabo? La segunda cosa que les preguntan, ¿verdad? Es, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están dirigiendo? Denos nombres. ¿Nunca te ha pasado que si tú has trabajado para alguna compañía y tú eres uno de los que está a la entrada de la compañía en el lobby, atendiendo a las personas que llegan, ya sea alguna compañía de comida o lo que sea, y alguien viene con una inconformidad, ¿verdad? Y viene y te da la inconformidad y tú no puedes hacer nada por él, te preguntan: ¿y cuál es el nombre del manager? Por favor, pásame al manager. ¿Y por qué quieren el nombre del manager? Porque quieren a quien le resuelva, ¿verdad? Y también quieren a quien echarle hasta cierto punto la culpa o la responsabilidad. Pero mira qué interesante, ¿verdad? La actitud de las autoridades. Estas autoridades por lo menos se están ajustando bíblicamente a lo que dicen las Escrituras en Romanos capítulo 13. Acompáñame a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad y al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? La autoridad de aquel tiempo. Ahora no llegan con espada, llegan con una pistola enfundada, ¿verdad? En el cinto y con otras cosas. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo explica bíblicamente cuál debería de ser el rol de la autoridad, y hay veces las autoridades terminan metiéndose en lo que no se deben de meter. Y es muy peligroso, porque cuando una autoridad se mete en contra de los planes de Dios, acarrean juicio para ellos de parte de Dios. Te voy a mencionar un ejemplo rápidamente. El gobernador de California, de apellido Newsom,
no sé cuánto tiempo ya lleva esto, pero él ha creado como un panfleto, ¿verdad? Que se ha mandado por la internet y por muchos lugares, donde ahora él quiere ser el salvador de toda la gente de otros estados que les han prohibido que aborten. Newsom quiere ser el salvador de ellos y los invita a California para que aquí se les puedan practicar un aborto. Y todavía el gobernador se atrevió a poner un versículo bíblico ahí en la invitación que hace, para que aquellos que consideren que abortar un niño es cuestión de salud o un derecho para la mujer, me da risa nerviosa. Y todavía agrega un versículo bíblico. Híjole, eso nos debería de preocupar, hermanos, a todos nosotros. Porque estamos aquí en California, ¿verdad? Y ese es nuestro gobernador. Deberíamos estar orando por nuestro gobernador. ¿Te imaginas el juicio que está acumulando y acarreando para sí mismo? Que aparte de ir en contra de un mandato, ¿verdad?, bíblico que favorece la vida de un ser humano, aparte todavía malutilizar las palabras de Dios para justificar el quitarle la vida a un bebé, ¿verdad?, en el vientre de la mamá. Esto es lo que ellos están pasando. Aquí no, pero lo van a vivir más adelante. La oposición se va a levantar más dura. Aquí fue tranquila. Aquí estas autoridades hicieron su trabajo, pero en ocasiones las autoridades van a terminar haciendo lo que no deben de hacer, ¿sí? Muchas veces nos va a tocar escuchar que porque estamos en contra del aborto como creyentes y estamos en contra de todo tipo de género que atente contra el matrimonio que Dios ha estipulado, hombre y mujer, porque ataca a la familia, ¿verdad? Ataca el carácter de Dios, ataca la santidad de Dios y su persona, nos van a llamar personas, ¿verdad?, destructivas, antitolerantes, que fue lo que sucedió en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12, los comandantes o las autoridades que vienen más adelante a oponerse a los judíos cuando están reconstruyendo la ciudad, les llaman, están reedificando la ciudad rebelde y perversa. Entonces, hermano, que no te extrañe que de repente te llamen perverso y extraño, porque estás a favor de lo que Dios, ¿verdad?, de lo que honra y glorifica a Dios. Y entonces estamos viviendo en un tiempo más o menos así, donde puede que comencemos a tener cada vez más problemas las iglesias cristianas con el gobierno, porque el gobierno está comenzando a meterse más en lo que están predicando los pastores y en lo que se está enseñando en las iglesias. Y ustedes saben que cada día más y más se está metiendo a las escuelas, se está metiendo, ¿verdad?, en las corporaciones, en los negocios. Cada vez se está metiendo más el gobierno, ¿verdad?, a enseñar, ¿verdad?, a muchas ideologías que son antibíblicas. Pero mira, ¿en qué me voy a enfocar aquí en esta sección? En la respuesta de estos hombres. Ellos han sido reanimados por la predicación de los profetas. Y mira cómo contestaron, versículo 8. Sabemos de su respuesta por la carta que escribieron estas autoridades al rey Darío. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Le llaman gran Dios, no sé si por el tamaño de la construcción o porque tal vez ellos tenían a un Dios principal y muchos dioses pequeños por su cultura politeísta de muchos dioses. Pero dicen a la casa del gran Dios que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Si miras el reporte de la gente desde afuera que mira al pueblo de Dios, dicen que la reconstrucción del templo se está avanzando con gran esmero y rápidamente. El tipo de trabajador que a veces uno quiere tener, ¿no? O que los empleadores quisieran tener rápido y que aparte lo haces mal. Y ese es el reporte que dan las autoridades desde afuera. Imagínate que nosotros como es algo que está pasando aquí más o menos. ¿Qué otra cosa? Sabemos, versículo 11, mira cómo respondió el pueblo de Dios cuando las autoridades quisieron venir a investigar qué estaba pasando. Ellos dijeron, del Dios del cielo y de la tierra. Mira la identidad en la que ellos se basan. Su identidad es, somos siervos de Dios. Y comienzan a dar su explicación. Y estamos, tenía un Dios pagano al cual él le llamaba siervos, pero del Dios verdadero. Esto los podía meter en problemas con Ciro.
Y dice, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Dan una explicación de por qué el templo está en ruinas, porque la gente podía acusar y decir, sí, pero ¿por qué están como están? Con el templo en ruinas. Y ellos dicen, no, la cuestión de por qué el templo está en ruinas es porque la generación pasada de nuestros padres tenían que haber obedecido a Dios y le desobedecieron, y la ira de Dios, ¿verdad? El plan de Dios en su ira contra nosotros fue que el rey de Babilonia viniera y nos conquistara. Esa es la respuesta que da un pueblo, ¿verdad? Cuando Dios vigila a su pueblo, hermanos, la iglesia aprende a cómo contestar. Cuando desde afuera nos preguntan, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué otra cosa es importante aquí? Bueno, que versículo 16, que la obra del templo aún no está terminada. Ellos siguen reconstruyendo. Hermanos, si nosotros llegamos a pensar que nuestra vida espiritual ya está terminada, estamos equivocados. La vida espiritual, hermano, no es algo como que necesita de vacaciones, sino es algo que es tan vital y tan importante que necesita ser edificado todo el tiempo, cada día de tu vida. La vida espiritual, hermanos, no se va a edificar si no leemos las Escrituras, si no tenemos una mente más bíblica y nos llenamos de la palabra de Dios, no va a ser transformada, se va a quedar ahí. Y el pueblo de Israel está siendo animado a entender que deben de continuar edificando sus vidas espirituales. ¿Cómo lo van a lograr? Siendo obedientes. Nosotros como iglesia hay muchas cosas que nosotros descuidamos, que no nos ayudan a que nuestra vida espiritual progrese. Para ellos era el templo, la construcción, para nosotros no es una casa de materiales, para nosotros es nuestra propia vida, ser ofrecida como un instrumento que Dios está edificando constantemente. Mira, vamos al Nuevo Testamento, te voy a llevar a Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, voy a leerte del versículo 5 al versículo 9, y de hecho hasta el 10. ¿Están ahí? Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Y cuando llegas al amor, ¿qué haces? Te regresas y vuelves a empezar, dominio propio. Y otra vez perseverancia, y otra vez piedad, y otra vez fraternidad, y otra vez amor. Porque no podemos vivir de lo que hacemos ayer, ¿verdad que no? En nuestra vida y en nuestro carácter cristiano. Sino que día a día perseveramos en seguir madurando y seguir creciendo. Y este es el consejo del apóstol Pedro para una iglesia que está sufriendo. Versículo 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas han despertado a este pueblo de Israel para que no estén estériles en su vida espiritual, sino que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿Y para ellos qué era? Para ellos era seguir construyendo el templo, seguir ofreciendo sacrificios y seguir construyendo el templo. Una vez terminado el templo, poder establecer los sacrificios alrededor del templo, ¿verdad? Apropiadamente según se había estipulado en la ley del Antiguo Testamento. Para que la presencia de Dios, ¿verdad?, viniera en medio de ellos como pueblo y siguiera edificándolos como pueblo. Para nosotros ahora el templo, ¿verdad?, es nuestra vida. Y nuestra vida va siendo edificada a medida que va siendo, ¿verdad?, diligente. El versículo 5, Pedro nos aconseja, por esta razón también, obrando con toda
diligencia. Hermano, ¿qué son aquellas cosas que nosotros ya no hemos sido diligentes? ¿Qué hemos dejado de hacer como iglesia? ¿Qué deja a veces la iglesia de hacer? Una de las cosas que yo pienso que tiene que ver con Esdras es, para el tiempo de Esdras era la profecía. Una vez que los profetas se levantaron, los líderes se comenzaron a despertar y después el pueblo se comenzó a despertar. Hermanos, ¿cuáles son los profetas de nuestros días? ¿Quiénes son aquellos profetas que van a despertar al pueblo para que el pueblo siga edificando su vida como un templo para Dios? Bueno, los pastores, los maestros, los evangelistas. Quiero llevarte a la escritura. Si vas, por favor, a Efesios capítulo 2, mira. Los profetas de nuestros días. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Notas ahí los apóstoles y profetas? Como el fundamento, ¿verdad?, de la iglesia en el Nuevo Testamento. De ahí también hay otro pasaje. Vete a Efesios capítulo 4, versículo 11. Por favor, sígueme. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ya hemos explicado muchas veces por qué los apóstoles ya no los necesitamos, ¿verdad? No voy a explicarlo hoy. También los profetas ya no los necesitamos como se necesitaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas traían la palabra de Dios y animaban principalmente al pueblo a que se volvieran a la palabra de Dios y se arrepintieran para que Dios los siguiera restaurando y cumpliera su promesa a través de ellos como pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento miramos a los apóstoles, ¿verdad? Que ellos los escoge el Señor y después se van muriendo y entre más van muriendo los apóstoles, bueno, pues nos quedamos sin apóstoles. Y vemos que también la profecía, ¿verdad?, duró también cierto tiempo. Te voy a llevar a un pasaje, si me puedes seguir. Primero los Corintios, capítulo 13 y versículo 8 y 9. Es un pasaje muy importante que se debe de interpretar de una manera sensata, ¿verdad?, concienzuda. ¿Lo tienen ahí? Dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Nota que Pablo le está hablando a una iglesia que se jacta de tener muchos dones, y sobre todo el don de la profecía y de las lenguas. Y Pablo les dice: ok, los felicito por sus dones, pero ustedes son como un tambor que hace mucho, son como un tambor que se le pega mucho y no hace nada de ruido. Les da un regaño, ¿verdad?, el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y parte del regaño tiene que ver con toda esta carta. Ahora les está diciendo, el amor debería ser muy importante en sus vidas y les hace falta tener más amor como iglesia. Pero luego les dice, si hay dones de profecía, se acabarán. ¿Cuándo? Síganme. Si hay lenguas, cesarán. De ahí viene la palabra cesacionismo, que lo estaremos mirando más adelante, qué significa cesacionismo. Si hay conocimiento, se acabará. ¿Notas eso? La escritura, el apóstol Pablo mencionó en la escritura que los dones de profecía se iban a acabar, que si las lenguas se iban a acabar y cualquier tipo de conocimiento se iba a acabar. ¿Cuándo? Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Notas que se enfoca en la profecía y en las lenguas y que se iban a acabar porque son dos formas de conocimiento? En el tiempo de los apóstoles, la idea de las lenguas no era solo hacer ruidos extraños. Era que Dios les revelara conocimiento a través de que tradujeran las lenguas, que son idiomas.
no balbuceos, sino idiomas. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Eran idiomas. Y el propósito, ¿verdad?, de las lenguas era revelar conocimiento para que si había alguien en la congregación, entendiera el evangelio, se arrepintiera y pusiera su fe en Cristo. Pero los apóstoles dicen que esos dones de revelación de conocimiento se iban a acabar. La pregunta es, versículo 10, pero cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿La venida de Cristo o que la idea quedara completa? Yo pienso, por razones que no les voy a dar todas, que se refiere a la Biblia. Una vez que el conocimiento completo de las Escrituras, la revelación de la palabra de Dios quedara completa, ya no tenemos necesidad ni de apóstoles, ni de profetas, ni de lenguas tampoco. El profeta era el que hacía el trabajo del evangelista. Y eran los que más sufrían, hermano. ¿Cómo le fue a Jeremías? ¿Sí? ¿Cómo le fue? Lee Jeremías y ve cómo le fue a Jeremías. Era el que hacía el profeta del evangelista. Hermano, ¿cómo le fue a Ezequiel? Dios le dijo, ve, no te van a escuchar, pero de todas maneras ve. Ezequiel, te aseguro que no te van a escuchar, pero ve y diles. Y míralos cómo sufrieron. La iglesia, hermanos, ha descuidado mucho el ministerio del evangelista, del evangelismo. Se ha descuidado mucho. La iglesia se olvida del evangelismo. ¿Cómo lo sé? Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos. Te quiero llevar a este último pasaje del Nuevo Testamento y vamos a regresar para terminar en Esdras. Tinieblas. ¿Quién está influenciando a la gente de este mundo, a los gobernadores, a los reyes de este mundo que pelean en contra de Cristo? Ahí está la respuesta, los poderes de este mundo de las tinieblas. En otras palabras, Satanás. Es Satanás el que los está influenciando, ¿verdad? Para que peleen en contra de la obra de Dios. Dice, por tanto, aquí viene la respuesta. Bueno, ¿cómo peleamos? Muchos se quieren agarrar a golpes, ¿verdad? Conocimos hace mucho tiempo una persona que decía que toda la noche se la pasó peleando con el diablo. Y yo le dije, sí, con razón, mira, estás derrotada. Porque su vida realmente sí reflejaba eso, hermano. No era una persona que edificaba ni su propia vida espiritual, ni a otros alrededor de ella, ¿verdad? O de él. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cómo edificamos la vida espiritual? Tomando la palabra de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Notaste eso? ¿Cómo peleamos contra las huestes espirituales? Evangelizando, compartiendo el evangelio. Es como se pelea contra las huestes espirituales. Más adelante vas a escuchar acerca de la oración, que también es un arma espiritual. Pero hermanos, muchos han entendido que se pelea contra los demonios escondido nada más en un cuarto orando. ¿Y el evangelismo? ¿Y la explicación de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por pecadores? ¿Dónde queda? ¿Cuándo es el arma principal? ¿No estás convencido? Primero a los Corintios. Yo sé que sí están convencidos, ¿verdad? Pero nada más es una manera de decir. Es una manera, yo sé que están convencidos, pero la palabra de Dios te va a convencer, ¿verdad? De esto se trata. Segunda a los Corintios capítulo 10. Segunda a los Corintios capítulo 10. Un pasaje muy interesante. Versículo 13 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hace muchos años atrás, con el movimiento G12 se propagó mucho a muchas partes del mundo. Te enseñaban que ellos pusieron un ejemplo de cómo ellos peleaban en el mundo espiritual y dice que comenzaron a darle vueltas al estadio. Que oraron a Dios y después le dieron vueltas al estadio porque querían que sucediera como sucedió en Jericó, ¿verdad? Que Dios le dijo al pueblo que dieran vueltas y que la muralla se iba a caer y se cayó. Y entonces este movimiento influenció mucho a la gente a que practicar ese tipo de cosas, a tirar sal y hacer muchas otras cosas que tú dices, ¿de dónde las sacan?
de aplicar mal, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y entonces fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice que no hay que darle vueltas a nada. Versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Notaste cómo es la lucha en la vida espiritual? Mayormente destruyendo los argumentos perversos y destruyendo las mentiras de este mundo cuando hablamos el Evangelio. Y eso hace que la iglesia, hermanos, comience a tomar más su lugar, ¿verdad? Cuando la iglesia está ocupada en las cosas que debería estar ocupada. Ellos comienzan a reconstruir el templo en Esdras capítulo 5. ¿Y qué sucede? Las autoridades se dan cuenta y ahí van a husmear, ¿verdad? Y así es lo que va a pasar también. Entre más una iglesia hace su trabajo, las autoridades van a querer husmear más, a ver qué está pasando en la iglesia, a ver qué estamos diciendo, a ver qué estamos enseñando. Y si contradice a lo que ellos están estableciendo, pues entonces van a comenzar, ¿verdad?, las cosas difíciles. Ok, terminemos en Esdras capítulo 5 y 6. Como te dije al principio, Dios vigila a su pueblo y su pueblo está reconstruyendo y su pueblo está aprendiendo a contestar. El pueblo de Dios, mira cómo contestó aquí, ¿verdad? No dijeron lo que tú quieras, ¿verdad, Darío? O lo que tú quieras, o lo que ustedes quieran. Dijeron, no, somos siervos del Dios Altísimo y es mejor obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es un principio que encontramos también en el libro de los Hechos. Vamos a ver ahora la respuesta del capítulo 6. Vamos a ver qué respondió la autoridad, ¿verdad?, el rey Darío. Capítulo 6 en adelante, voy a leer la mayoría de este capítulo. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaron los tesoros, allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios, en cuanto a la casa de Dios que está en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 70 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedra enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a cabo sus lugares, y que se lleven sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, aquí viene la respuesta de Darío para las autoridades de esa región. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de ahí. Aléjense de ahí. ¿Miras cómo Dios termina estando en control de todas las cosas? El pueblo tiene que aprender a responder bíblicamente. El pueblo tiene que aprender a hablar de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, por este mundo. Al haber mandado a su Hijo, ¿verdad?, para que muriera en lugar de pecadores, para que los pecadores vengan a Cristo y confíen en lo que Dios ha hecho. Y entonces Dios se encarga, ¿verdad?, de que esta autoridad, Darío, ¿verdad?, y también las autoridades que podrían ser los obstáculos para que el templo se siga reedificando, terminan siendo los mismos instrumentos que Dios usa para que se termine de construir. Es más, sale de su bolsa el pago. Les dice que se alejen, versículo 7, no impidáis esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos de este pueblo, y esto sin demora. Hay un dicho, hermanos, en México, no sé si sea un poquito vulgar, pero le salió el tiro por la culata. ¿Lo han escuchado? Tiraron un disparo y terminó dándoles atrás en la espalda a ellos mismos, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que debemos de estar haciendo como iglesia. Aun si las autoridades se convierten en un obstáculo para que la iglesia tenga que hacer su trabajo,
Al final Dios es el que está en control de todas las cosas, porque Dios vigila a su pueblo. Sigo leyendo. Como me imagino la cara de Tatnai, Setar Bosnai, ¿verdad? Como diciendo, ¿para qué abrimos la boca, verdad? Versículo 9, y todo lo que se necesite, novillos, no solamente proveyeron el material para el templo, hermanos, también cada día tenían que traer los animales para el sacrificio. Dios es el que mueve las cosas, hermanos. Estaba en la grocery, en la tienda, en la grocery, y iba con Andrew y con Grace, y mis dos hijos, y un muchacho muy platicador. Él es las dos culturas, inglés y español. Y entonces, muy platicador. ¿Y cómo estás? Y a fuerzas quería saber cómo estaba. Y me preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? Y yo dije, qué grande oportunidad, ¿verdad? Porque él es el que está, él quiere hablar, ¿verdad? No había nadie en la línea y dije, qué oportunidad. ¿Y cómo está? Digo, estoy bien. Y platicamos unos 2-3 minutos. Y después hubo la oportunidad y de una manera muy simple le dije, oye, ¿y tú conoces a Cristo? Y entonces hay un silencio, ¿verdad? Como siempre, hablar del evangelio a veces va a provocar silencio. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y fue una oportunidad para comenzar, hermanos. Y yo le dije, ¿y cuándo vas a regresar? No, pues es que no estoy seguro. Y bueno, ¿y qué tal que mueres mañana? ¿Cómo sabes que vas a vivir mañana? ¿Cómo sabes que si tú murieras hoy irías con Dios y no al infierno? ¿Cómo sabes? Y fue una oportunidad para que yo, ¿verdad?, pudiera compartir el evangelio. Y yo no la forcé, se dio. Después otra oportunidad que hubo con una persona que vende en un carro, vende comida mexicana, otra oportunidad, y con otro de mis hijos. Hermanos, la vida espiritual se edifica cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Yo estoy edificando mi vida espiritual siendo obediente a lo que Dios me dice que haga, ¿verdad? Segunda, beneficio a mis hijos porque ellos son mis hijos y están en sus manos de Dios ellos, ¿verdad? Yo no los puedo convertir ni convencer del evangelio que yo creo. La palabra de Dios los puede convencer, el poder de Dios los puede convencer. Pero ellos están aprendiendo algo de su papá. Y yo influencio a mis hijos a través de lo que yo hago. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros obedecemos a Dios y ya Dios se encarga de hacer lo que Él tenga que hacer. Nosotros no podemos, porque no tenemos poder para transformarle la mente y el corazón a nadie. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es saber cómo responder a la gente. Abrir nuestra boca y con mucha sabiduría, con mucho amor, hablar la verdad. ¿Sí? Hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad, no intimidarnos, porque de antemano sabemos que a lo mejor se va a incomodar. Ante el camión del taquero lo incomodé un poco porque ya llegaron 2 personas atrás y dije, híjole, mi hijo me dijo, papá, ya llegó alguien atrás. Pero la oportunidad nadie me la quitó. Hermano, la oportunidad nadie me la quitó, ¿verdad? Y lo he intentado, lo ha hecho bien o mal o no lo terminé. Nadie te debe de quitar la intención de querer abrir tu boca, hermano. Porque la iglesia es edificada cuando la iglesia sabe cómo responder ante las demandas, ¿verdad?, de su fe, que es lo que está sucediendo aquí. Y miren, el resto es historia. Versículo 10 en adelante, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. La protección de Dios, ¿verdad?, que le dio a su pueblo Israel a través de un edicto que cualquiera que no obedeciera a darle lo que necesitaban, aún de la misma gente de los pueblos alrededor de Jerusalén, su vida corría peligro. Y que el Dios que ha hecho morar ahí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío lo había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la reedificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Israel y al decreto de Ciro. ¿Notas eso? Una iglesia que continuamente está edificando, que no se detiene, que lee las escrituras, que enseña a su familia en la casa, que no se espera nomás al domingo, pero que enseña a sus hijos,
que les enseñe el Evangelio, que es un ejemplo de lo que es el Evangelio en sus vidas. Un pueblo, hermanos, que está trabajando, un pueblo que no está dormido. ¿Y qué sucedió al final en esta sección, verdad? Ellos pudieron celebrar, verdad, la dedicación de todas las fiestas. Versículo 15, y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado de Darío. Empezaron al principio del segundo y terminaron, verdad, en el año sexto. Les llevó más o menos, verdad, como unos 4 años y medio. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo y la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado, por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Y entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado. Juntamente todos ellos estaban purificados, entonces mataron al cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel, que había vuelto al destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor, Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo terminó el pueblo? Animado. Y eso es lo que quiero cerrar yo también, hermano, recordándote que debemos de estar animados para hacer la obra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento lo podemos ver, los campos están listos. Lo que hace falta a veces son trabajadores, personas que quieren hacer más el trabajo, ¿verdad? Personas más disciplinadas. Lo hablamos la semana pasada. La vida cristiana, hermanos, es representación de edificar ese templo para Dios. Pero se necesita disciplina, hermanos. ¿Sí? A nosotros no necesitamos sentir una emoción tan grande para querer orar. Es solo cuestión a veces de disciplina. Oraste un poco hoy, ora también mañana. El día que sigue, te aseguro, vas a terminar orando un poco más. Y luego el siguiente día, un poco más. Y la obediencia y la disciplina en tu vida hace que tu vida espiritual se edifique. Empieza compartiendo con tu familia 5 minutos de las Escrituras. Lee con tu familia. Enséñale a tus hijos las Escrituras. Invierte tiempo en la vida espiritual. Sé una iglesia que sepa cómo responder al mundo, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que creemos y qué es lo que sucede aquí, que es que el templo de Dios está edificando y eso es tu vida, todos como iglesia juntos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Yo oro y somos despedidos. Ahora no vamos a poner canto. Padre, muchas gracias por este pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar lo que significó para el pueblo de Israel que regresaba del cautiverio, Señor, o de la opresión de Babilonia, y comenzar a reconstruir el templo, Señor. Ayúdanos a recordar qué es lo importante en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que la motivación, el ánimo proviene de ti, Señor. Muchas gracias por recordarnos su palabra y por animarnos esta semana a través de los grupos, a través de las clases de la mañana, Señor, que podamos crecer y que podamos ser obedientes. Señor, ayúdanos a ser como Ageo y como Zacarías, a abrir la boca, a hablar tu palabra. Sabemos que los profetas de nuestros días son los evangelistas y los pastores y los maestros. Cada que ellos hablan la palabra de Dios, de alguna manera hacen el trabajo del profeta que revela las palabras de Dios y el corazón de Dios a través de ellas. Gracias, Señor, por tu pueblo. Te pido que les edifiques y que les ayudes, Señor, esta semana a poder ser responsables con su vida espiritual. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, por ser fiel y por ser un Dios que vigila, ser un Dios que no se olvida.
de la promesa que ha hecho, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pueden saludar.